para mí siempre, ya sabes, esas respuestas que cortan a través de ti. La otra semana allí, le dije eso es lo que no voy a volver a esa iglesia, y ella dijo ¿por qué? ¿Por qué? Porque está lleno de hipócritas y tan rápido como un flash ella dijo no me preocuparía por ello, ellos ciertamente han hecho espacio para usted. Ahora me burlo, pensé que era gracioso, pero lo que no es gracioso, es que estoy haciendo el sermón y esta lectura de hoy es todo acerca de la hipocresía, y como siempre, yo soy el último en hablar sobre tales asuntos, así que por favor perdóname mientras me meto en mi camino a través del sermón de hoy ya que puedo ser la mayor hipócrita de todos. Así que comenzaré con el tema del conflicto en la iglesia, bueno, el conflicto en general, ya que no necesitamos mirar a duro estos días para descubrir que estamos viviendo en un mundo lleno de conflictos. Hay conflicto entre naciones, conflicto entre nuestros partidos políticos, conflicto entre ciudades, entre vecinos, entre nuestras familias y por supuesto conflicto entre nuestros esposos. Entonces, ¿por qué la iglesia debería ser diferente? Quiero decir, el conflicto en el mundo puede ser comprendido, pero el conflicto en la iglesia es una historia completamente diferente. No se supone que adoramos al único Hijo de Dios. Sin embargo, hay conflicto entre todas las sectas religiosas, entre los líderes de la iglesia, e incluso entre los miembros de la propia congregación. Pero ¿por qué habría de haber conflicto entre los hijos de Dios, los hermanos y hermanas de Cristo? Bueno, Jesús nos dice por qué en esta parábola nos muestra que hay conflicto en este reino terrenal, y no debemos dejarnos engañar. Incluso nos da dos razones para este conflicto. El primero es el más obvio pero rara vez se reconoce y es porque hay un enemigo llamado Satanás, que es el enemigo directo de Dios mismo y llegar a Dios él golpea a sus hijos y no hay mejor manera de hacer esto que causando conflicto en su iglesia, ¿verdad? Y la segunda razón para el conflicto es porque hay cristianos falsos en las diversas congregaciones, a los que Satanás no tiene ningún problema en usar. Jesús mismo lo dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este tipo de personas son lobos vestidos de ovejas, funcionan como la quinta columna de Satanás, sus agentes encubiertos en la iglesia y el verdadero cristiano no puede o no será separado hasta la cosecha final. Al final de la edad así seguirán causando problemas. Y peor aún, siempre los tendremos y siempre tendremos conflicto, así que acostúmbrate. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Bueno, para comenzar, todos sabemos que el costo del conflicto siempre es muy costoso para ambas partes. La guerra es un desperdicio, pero este pasaje sugiere tres maneras de lidiar con ese conflicto. 1. Sea perceptivo para el enemigo. La primera manera de lidiar con ella es ser perceptivo para el enemigo. Versículo 25: y mientras todos dormían, vino un enemigo que es Satanás, y sembró malas hierbas entre el trigo, y luego se fue. Fíjese que se fue, era astuto. Él no se quedó a mirar, o decir, yo hice eso. Él hizo la escritura y se fue y dejó a todos en confusión sobre cómo surgió el conflicto. Sembró las malas hierbas mientras todo el mundo estaba dormido. Ahora bien, en la guerra antigua y moderna, eso era una práctica común, destruir las cosechas del enemigo, porque esto debilitaría y desmoralizaría a los soldados y sus familias. Sobre todo los soldados, según Napoleón, que dijo: un ejército marcha sobre sus estómagos y todos sabemos esto demasiado bien. Recuerda barcos de Hitler en el Atlántico Norte durante la Segunda Guerra Mundial, barcos tratando de hundirse, cada un barco aliado. ¿Por qué? Para tratar de someter a Gran Bretaña a la sumisión. Y los aliados, que no eran ángeles tampoco, desarrollaron anthrax por